Buenas tardes, Andy. Hola, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Andy Baker o algo así. Andy es nacido en Argentina, aunque tiene tres nacionalidades, es también alemán, austriaco y argentino. Ha vivido en 8 países y estudió arquitectura en Michigan y Manchester y, bueno, pues en un determinado momento aterrizó en Bilbao y en Bilbao ha trabajado siempre unido a los temas de sostenibilidad, generalmente como consultor externo de Tecnalia y de IDOM sobre todo, y en un determinado momento creó su propia empresa para extender la sostenibilidad en la arquitectura pues a todo el mundo, ¿verdad, Andy? Correcto, efectivamente. ¿Cómo se llama esa empresa? Sustainable Reference, o sea, referencia sostenible. Mm. ¿Y cuál era un poco su actividad? ¿Cuál es lo qué es lo que planteaste? Sí, todo empezó, bueno, yo trabajé con IDOM, como comentabas, y le planteé un proyecto y me dijeron que les parecía excesivamente ambicioso que se lo presentara a la Unión Europea o al gobierno estadounidense. Y lo tenía ahí, bueno, aparcado, porque pensé, si para IDOM les parece demasiado grande, como, ¿qué voy a hacer yo al respecto, no? Pero lo había unas circunstancias que, bueno, por resumir, una amiga tenía un hijo que enfermó muy gravemente y eso me hizo poner cosas en perspectiva y me dije, bueno, ¿qué demonios? Me voy a lanzar, si funciona, excelente, y si no, por lo menos habré intentado hacerlo, ¿no? Y es un tema vinculado a, bueno, a cómo mejorar el planeta en el que estamos prácticamente, ¿no? Eh, mm, en un proyecto precisamente que estaba trabajando con IDOM, eh, estaba viendo cómo podríamos hacer una extensión de la ciudad de Murcia, esto fue antes de la crisis, y Ujú. me pongo a listar potenciales actuaciones que se podrían hacer de cara a la sostenibilidad, temas de ahorrar energía, agua, temas de residuos, etcétera. Y me pongo a listar y listar y termina con como lo que llamo una chuleta muy extensa de cerca de 200 actuaciones. Ujú. Y eso para mí, yo que me empecé a especializar en este tema desde el año 95, me resultaba muy interesante, muy valioso, y pensé que gente que no se especializaba en diseño sostenible también les podría resultar interesante, ¿no? Y pensé, jolín, ¿por qué no hacer esto pero a gran escala? O sea, crear como un tipo de Wikipedia de soluciones sostenibles donde no solo arquitectos, sino profesionales de cualquier tipo, o sea, un panadero, un peluquero, un médico, un quien sea, puede encontrar para su campo, su actividad, actuaciones, bueno, productos, servicios que aporten un valor más sostenible, ¿no? En fin, y eso fue un poco la semilla de crear la empresa que se llamaba Sustainable Reference, como decíamos, enfocar en esta Wikipedia de sostenibilidad, que luego creció a intentar también crear otros productos también vinculados con la sostenibilidad y con Ujú. tecnología de la información. Ajá. Pues tu primera inquietud era identificar todos los productos y servicios que existen en el mercado que son sostenibles. Por resumirlo, digo, ¿eh? Sí, efectivamente, Ujú. exacto. Que al final las personas a nivel de estilo de vida podríamos estar haciendo muchas más cosas de las que hacemos, eh, de cara a, bueno, ahorrar agua, energía, tratar con materiales menos tóxicos, tema de Ujú. residuos. Y, y al final es una combinación de cultura, educación, por ejemplo, lo que igual llamamos sostenible aquí en países nórdicos son simplemente buenas prácticas, y lo que en otros países llaman sostenibles aquí son buenas prácticas, ¿no? Entonces, en fin, lo he dicho, el tema de cultura, educación es una parte importante, pero también el saber, el tener el conocimiento de qué cosas, si llegara a querer hacer mi empresa, mi producto, mi estilo de vida más sostenible, qué existe
para poder hacerlo, ¿no? Y hay como una brecha. Por lo general, si yo qué sé, un peluquero mañana dice, uy, ¿cómo puede ser mi peluquería más sostenible? Y se pone en el buscador a poner peluquería sostenible, pues va a tardar mucho tiempo, mucho esfuerzo en realmente recabar esas soluciones que existen, pero que no son fácilmente visibles, ¿no? Hay que profundizar. Ujú, En cambio, si hubiera un espacio donde ya esa labor de ujú, investigación y de filtrado ya se hubiera hecho, pues sería mucho más fácil de ver un listado y ver qué cosas podrían ser ujú. interesantes para aplicar. Vale. Entiendo que esto sería un punto de partida, pero que también habría otro tipo de servicios porque con esto no te puedes ganar la vida. No, no, Andy, así por decirlo así rápidamente. A nivel de producto de la empresa, Claro, del dices, modelo de negocio, sí, sí. bueno, eso es un tema que le dimos muchas vueltas, porque lo típico en este tipo de productos, si se consigue masa crítica, eso permite, o sea, si se obtiene visitas, usuarios, ¿no? Eso permite abrir diversas fuentes de financiación. Una de ellas eh, es, por ejemplo, el tema de publicidad, ¿no? Que cuando estás con inversores no les gusta oír Ujú, que esa es una de de las principales fuentes hacia las que se apuntan, ¿no? Porque precisamente dependes de muchos peros que hay que conseguir, ¿no? Incluyendo el ujú, tema de, de masa crítica, ¿no? De tracción que le llaman, ¿no? Eh, entonces, en paralelo también efectivamente ofrecíamos servicios, por ejemplo, de consultoría, de cosas que clientes que nos pagaban por unos servicios concretos y ese dinero, bueno, lo reinvertíamos hacia desarrollar la aplicación. También ujú, aplicamos a diferentes ayudas y fondos y premios. De hecho, conseguimos una gran cantidad de premios a nivel nacional y también internacional. Aplicamos a un proyecto Neotec ahí del CEDEMI, perdón, del Feti. CEDEPI, Ujú, y eso lo obtuvimos. Y bueno, lo interesante de esas ayudas están muy bien, pero también bien ligados a que hay que usar el dinero en un tiempo muy concreto, para unas actuaciones concretas, ¿no? ujú, Y eso a veces termina siendo también un reto en sí mismo y de cómo manejarlo, ¿no? Y, ujú. en fin, íbamos a tener hasta 15 personas y unos gastos mensuales de hasta 60.000 euros sin tener ingresos reales, ¿no? O sea, basados en ayudas. Y claro, eso termina siendo un problema. Si no generas ventas, eh, Claro. ¿Qué es lo que has hablado de plataforma? ¿Qué es lo que tuvisteis que hacer a nivel tecnológico para poner en marcha el proyecto? Ujú, bueno, inicialmente empezamos por subcontratar el desarrollo. ujú, Lo típico, ahí cuando estaba empezando yo solo, estaba una persona, luego el primer socio. Eh, claro, no somos desarrolladores y tenemos recursos económicos muy limitados. Entonces había una empresa en Valencia ujú, que tenía un contacto y me pasaron un presupuesto que era sumamente competitivo. Pero al final lo típico, ¿no? Pagas o recibes lo que, ¿cómo es la frase? Bueno, lo que pagas es lo que obtienes, ¿no? Y claro, era demasiado bonito para que fuera realidad y por un coste tan reducido no terminamos teniendo un producto que realmente nos sirviera, ¿no? Lo malo es que ellos ya empezaron con desarrollar algo con un lenguaje de programación concreto y eso lo cogimos para no empezar de cero. Empezamos a contratar gente en la empresa que supiera de ese lenguaje y empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Lo dicho, para reciclar. Pero bueno, eso tampoco fue lo ideal, ¿no?
En retrospectiva, años más, o sea, mirando hacia atrás, lo que tendríamos que haber hecho es haber aceptado un presupuesto de una empresa sólida, local, que, que estoy convencido hubiera hecho un trabajo bueno y que hubiera costado más, ¿no? Pero incluso lo Ujú. que hubiera costado hubiera sido una fracción con respecto a lo que terminamos invirtiendo en el desarrollo nosotros internamente. Ya, ya. Pero ¿qué es lo que desarrollaste exactamente? ¿Qué es lo que hacía la plataforma? Sí, bueno, desarrollamos en realidad dos plataformas. Una era Ujú. este tipo de Wikipedia de sostenibilidad, que es una herramienta colaborativa que permite a la gente crear perfiles de productos, servicios, profesionales, en fin, pues yo qué sé, está la grapadora sin grapa. Pues hay gente Ujú. que no sabe que existe la grapadora sin grapa, pues alguien va y crea un perfil para ese producto donde pone imágenes, vídeos, Ujú. enlaces, texto descriptivo, pone si tiene valor ecológico, medioambiental, bueno, ecológico, social, económico, en fin, varios campos de contenido, ¿no? Y luego terceros pueden meter más contenido sobre lo ya creado. Similar en concepto a la Wikipedia, ¿no? Y luego puedes buscar, por ejemplo, yo qué sé, fontanero, ahorro de agua, o agricultor, pesticidas, ¿no? O sea, combinando en la búsqueda para que concretamente busque todo aquello que coincida con los términos que te interesan, ¿no? Sea, pues, o tengo un hotel, o sea, se puede buscar y encontrar la información con etiquetas, básicamente, ¿no? Y eso fue una herramienta. Y luego la otra fue una herramienta para medir lo sostenible que se es. Entonces permite crear perfiles para productos, para personas, para edificios, para entidades, empresas, para municipios. Y, y en cada perfil se puede conectar con sensores para medir los consumos que se tienen. Hay un apartado que puede decir descomponer en alto grado de detalle las actuaciones concretas que se están implementando para ser más sostenibles. Ujú. Y luego hay un apartado que te permite vincular perfiles entre sí. Entonces, si por ejemplo si tengo un colegio, eh, bueno, puedo descomponer qué cosas hago en el colegio. Tengo paneles solares, esto, lo otro, pero luego también a quién decido comprar el servicio de comedor, cuán sostenible es el, el- el servicio de limpieza o de jardinería, en qué grado logro incentivar que los estudiantes sean más sostenibles, el profesorado, en fin. Se crea lo que se llamaría una red neuronal donde, en fin, se interconectan los diferentes participantes y, y si uno mismo hace muchas cosas de sostenible y además se relaciona con terceros que también hacen cosas sostenibles, pues eso va sumando, ¿no? Y eso como tal no existe. Entonces, la idea es, bueno, era esa, crear esa plataforma que hiciera precisamente eso, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, la empezasteis a desarrollar con una empresa, después incorporasteis el equipo internamente. Estas son cosas que a muchos emprendedores nos pasa, ¿no? Y la pudisteis llevar a cabo. Entiendo que con las dificultades que todo proyecto tecnológico implica, ¿no? De que normalmente las cosas siempre son más difíciles de lo que inicialmente parecen, ¿no, Andy? Y- Efectivamente, mm, sí. Y yo, por ejemplo, bueno, siempre fui un ávido ahorrador toda mi vida. En Estados Unidos ganaba muy bien, cuando estaba por mi cuenta propia también, entonces tuve ahí ujú. una hucha económica importante. Ujú. Y, y claro, llega un momento que estás empezando bueno, inicialmente sí o sí tienes que partir de ahorros, ¿no? Ujú. Bueno, asumo que hay formas de no hacerlo, pero eh, según venían ayudas, pues bueno, obviamente ahí eso
ayudaba, ¿no? Pero eso fue uno de los momentos importantes, ¿no? ¿Hasta qué grado terminas consumiendo tus propios ahorros? Y peor todavía, ¿en qué grado terminas haciendo que también familiares, que también te presten dinero en momentos difíciles, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas igual más difíciles. ¿En qué momento, si ves que la cosa no funciona, debes decidir dejarlo, ¿no? Antes de seguir cuesta abajo? Es difícil porque siempre tienes la esperanza de que, particularmente en mi caso, ¿no? Tenía tan claro que había unas plataformas que podrían contribuir a salvar el mundo, crear un mundo mejor para todos, ¿no? Y también había inversores que apostaban también por esa idea, ¿no? Que también habían puesto dinero. ¿Y en qué momento, bueno, decides dejarlo porque ves que la cosa no está funcionando y el tema económico está siendo un problema gordo, ¿no? Ya. En fin, Mm. ¿Y eso cómo lo gestionaste? mal. Mal. Mal, sí, mal desde el punto de vista que lo extendí excesivamente. Tendría que haber cerrado la empresa mucho antes de lo que terminé haciéndolo. Ujú. Eh, Mis ahorros terminaron en cero y incluso familiares me terminaron prestando dinero. Y bueno, cada vez había menos empleados, ¿no? Y bueno, al Ya. final tuve que cerrar y de mala manera, ¿no? O sea que te has Eh, arruinado con este proyecto, ¿no, Andy? Efectivamente, me ha arruinado. Sí, sí, sí. Mm. Mm. ¿Y crees que eso en cierta medida ha sido por tardar demasiado en tomar la decisión de cierre? Sí, Mm. sí, sí. Incluso a nivel familiar. O sea, Mm. ahora estoy separado de mi pareja y si hubiera cerrado antes, pienso que con alta probabilidad eso no hubiera ocurrido. Uf. Mm. Mm. ¿Y cómo crees que pues, se le puede, qué consejo crees que se le puede dar a alguien que esté en una situación parecida que el proyecto no le funcione? ¿Cómo crees que se puede decidir el cierre o cómo crees que le puedes aconsejar que lo gestione? Porque, claro, es difícil. Y- Cuando te pones en esa situación, la esperanza evidentemente es lo último que se pierde y más cuando eres emprendedor, que eres una persona optimista. Los emprendedores tenemos esa maldita suerte y no suerte, porque para algunas y- cosas es bueno, para otras no, de que siempre vemos todo positivamente, ¿no? Si no, sí, no nos metemos en ese mundo, ¿no? efectivamente. También en nuestro caso, también teníamos ahí unos proyectos en Costa Rica, hice varios viajes porque también Ujú. estamos ahí vendiendo nuestras soluciones y había unas contrataciones que estaban ahí, que en un principio estaban firmadas, solo faltaba, bueno, que entrara el dinero, ¿no? Y unas cifras importantes, ¿no? Y claro, cuando tienes un potencial cliente ahí, Ya. pero al final no terminan cuajando, ¿no? Entonces, eso también complica. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, lo importante es, antes de empezar, bueno, ver para empezar si hay posibilidad de compaginar igual un trabajo paralelo con ello, o sea, hacerlo part-time, ¿no? Que tiene sus ventajas y desventajas hacerlo. Pero bueno, pienso que si hay forma de empezar por eso, mi consejo es de sí probarlo. Incluso empezar en los fines de semana, el tiempo disponible y luego incluso part-time, ¿no? Eso número uno. Y número dos, bueno, también los socios, ¿no? De rodearte de gente Ujú. experta, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Volviendo a la pregunta, es marcar un, un momento de inflexión o un punto crítico donde digas, aquí, hasta aquí hemos llegado y aquí ya desenchufo y lo dejo, ¿no? Cosa que al final uno
puede determinar ese punto y una vez llegado uno hace lo que hace, ¿no? Ya. Pero bueno, por lo menos tenerlo muy presente, muy reflexionado antes de comenzar. ¿Cuál crees que debe ser ese punto, más o menos, por dar algunos criterios? Y pues, buena pregunta. A ver, legalmente existe, ¿no? Un baremo, que es cuando la Mm. empresa mete el dinero social, si alcanzas la mitad Sí, el patrimonio del no patrimonio. debe ser la mitad de los fondos Exacto, propios, ¿no? Los fondos propios no deben bajar la mitad del capital social, sí. Mm. exacto. Mm. Pero claro, si empiezas con una empresa con el mínimo, que es 3.000 o ya ni me acuerdo, por 3.000, ahí, sí. ¿no? Sí, Mm. pues eso con 1.500, en fin, no es mucho, ¿no? No sé, marcarse, uno tiene X ahorros, pues por decir algo, no sé, la mitad de los ahorros, una vez que llegue a eso, que están siendo consumidos, por ejemplo, ¿no? Em, O sea que es, la cantidad que has invertido tú en este proyecto ha sido tremenda, ¿no, Andy? bueno, sí, yo tenía ahorrado, yo qué sé, en torno a 100.000 euros, que bueno, tenía, ¿qué edad fue en el 96? Bueno, 32 años o ni siquiera. Eh, Todo eso lo invertí, más otras cantidades también sustanciales, lo he dicho, de familiares, ¿no? Ya, ya. Mm. Bueno, bueno. Pues, me has dejado un poco triste, Andy, con esta parte del testimonio, claro, lógicamente. No es algo feliz lo que nos acabas de contar. Mm. Claro, sí, ¿no? Y si uno mira las estadísticas de cara a emprendimiento son las que son, ¿no? Em, no me arrepiento de haber hecho lo que he hecho, lo he hecho, si no fuera por el hecho de no haber terminado antes, ¿no? Porque al final me he quedado con un montón de cosas aprendidas, ¿no? Y sigo estando convencido de que ese primer intento que tuve no ha sido exitoso por un número de circunstancias, pero las ideas, los conceptos de detrás siguen siendo válidos incluso hoy más que nunca, ¿no? Ujú. Y bueno, actualmente, por ejemplo, tengo un trabajo, ¿no? Como persona ajena y, y algunas de las cosas que he estado impulsando hasta cierto punto también tienen cabida en donde estoy ahora. Y bueno, O sea que lo que has aprendido como emprendedor, por lo menos ese know-how lo puedes utilizar ahora mismo. Sí, sí. Mm. efectivamente, tal cual. Sí, Mm. sí, sí, le puedo Mm. sacar provecho. Vale. Mm. Por lo menos ahora te puedes ganar la vida, ¿no? Entiendo que aunque por cuenta ajena hay menos riesgos. Mm. Sí, bueno, yo disfrutaba mucho, ¿no? O sea, antes cuando estaba de consultor, de hecho en empresas con las que estuve me querían contratar Ujú. y no había aceptado porque, bueno, estaba contento por mi cuenta. Pero bueno, como con toda la vida tiene sus ventajas y desventajas, estar por cuenta propia o no estarlo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que te impulsó a emprender en su momento, está claro que era una pasión por la idea, ¿no? En tu caso era claramente el principal factor motivador. Una idea que además pues, tenía mucho que ver con la mejora del mundo, con lo cual estabas uniendo motivaciones personales con motivaciones trascendentales, ¿no? Ujú. Digamos que esto era un impulso casi semi-religioso. Se, Vamos pod- a, Se podría decir, sí. permíteme la expresión, No, ¿vale? no, absolutamente. Sí, Mm. sí, sí. Sí. Lo que comenté antes, ¿no? Que si no lo hubiera intentado, me estaría reprochando también el resto de mi vida por no haberlo intentado, ¿no? Mm. En fin, lo desafortunado son las consecuencias colaterales que ha tenido, ¿no? Que lo he Mm. dicho, eso tendría que haberse minimizado sí o sí. Y bueno, Mm. eh, sí.
Y lo curioso es cómo empecé con el proyecto, ¿no? Porque en su momento tuve la idea, pero no me animé a ello. Y tuve una amiga cuyo hijo había enfermado gravemente y eso me hizo ver las cosas en perspectiva y eso fue un poco el detonante que me hizo decir, bueno, qué demonios, voy a intentar y a ver lo que pasa, ¿no? Mm, Mm. ya, ya. Bueno, que al final hay gente que pierde dinero de cosas destructivas. Tú por lo menos destrucción nada. Lo que has hecho es, has generado trabajo, has enseñado, has formado gente. Sí, Tú también, evidentemente, has tenido una experiencia inigualable, ¿no? ujú, correcto. Seguro que te Sí, ha forjado mucho. en su momento había considerado hacer un MBA, un máster de Administración de Empresas. Y bueno, esto ha sido un sustituto. Posiblemente si hubiera hecho dicho MBA, el resultado posiblemente hubiera sido diferente, ¿no? Con lo Ujú. aprendido en la universidad. Pero te Em, habrías gastado el dinero en el MBA. claro, y tiempo, y sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Em, En, en el proceso de emprendimiento, entiendo que tuviste pues, gente que te asesoraba, mentores, ese tipo de cosas. ¿Crees que, bueno, no sé si tuviste lo suficientes o crees que igual ahí también se podría mejorar o no sé, alguna cosa que creas que se pueda aportar a lo mejor? Porque hay mucha gente hoy en día apoyando el emprendimiento, hay muchas veces que no se es consciente de los riesgos que tiene, sí, de que lo más probable siempre es fracasar, porque la mayor parte de los proyectos tío, acaban cerrando. correcto. Y aunque seamos optimistas, pues hay que saber dónde se mete uno, ¿no? En qué jardines. Mm, Sí, sí, no, eso es interesante porque, por ejemplo, de mi época cuando vivía en Estados Unidos, ahí conocí a Kleiner Perkins, que son uno de los mayores inversores, son los que invirtieron en su momento en ujú, Google, en eBay, en Amazon, ujú, en fin, en épocas tempranas. Y ahí ujú, conocí a gente y coincidí con uno de los partners en un evento eh, ujú, de emprendizaje en Barcelona. ujú, Y yo estaba ahí de invitado, pero hablé con esa persona que lo he dicho y le conocía de antes, le expliqué ujú, el proyecto y le gustó tanto ujú. que cuando estaban dando los premios, de repente dicen mi nombre y me dan un premio, por mucho que no me había presentado a nada, ¿no? Porque, en fin, y que también, también había un dinero asociado a dicho premio. Pero bueno, la cuestión es que este señor, en un viaje que hice luego otra vez a Silicon Valley, me decía, mira, nos encanta lo que estás haciendo, pero tendrías que estar, como dicen ahí, laser focused, ¿no? O sea, muy enfocado en empezar de pequeñito. Entonces, por ejemplo, empezar con crear la Wikipedia de sostenibilidad para el sector de la construcción, que como arquitecto es en el que me especializo, ¿no? Y eso fue un tema que le estaba dando vueltas, ¿no? O sea, ¿hacemos eso, seguimos ese consejo que lo recibimos también de más personas o lo abrimos? Al final, si creas una plataforma, abrirlo Ujú, a todos los sectores, pues cuestión de darle un botón, ¿no? ujú, Y ese consejo no lo seguí y intentamos un poco abarcar todo, ¿no? Que al final tampoco creo que haya sido el factor determinante de que hayamos fracasado, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo gente bien intencionada y con mucho conocimiento previo te comparte, ¿no? Su perspectiva y ujú, uno al final termina no necesariamente adoptando ese ujú, consejo, ¿no? ujú, Eh, y ese también es otro tema, ¿no? Con quién te rodeas, eso es crítico. O sea, ujú, y- por ejemplo, yo tenía el cargo de SEO, ¿no? Y dentro del SEO el acrónimo es el Chief Executive Officer, pues la parte de ejecutiva no es necesariamente mi fuerte. Y tenía ujú, una persona que estaba haciendo prácticas y él me decía, mira Andy, si tú tuvieras él lo llamaba, era de Venezuela, una pollería, un asador, y ujú, hicieras pollos,
serías el mejor cocinero de pollos del mundo, pero eso no necesariamente significa que vas a tener éxito con el restaurante, ¿no? Y tiene Ajá. mucha razón. O sea, yo soy técnico, sé mucho de sostenibilidad, pero a la hora de llevar una empresa, pues ahí sí tenía una mano derecha que él me complementó muy bien, Ujú, eh, pero hacía falta más. Y eso también lleva a tema de, por ejemplo, eh, bueno, quién termina siendo un socio, un partner, o sea, cómo divides la empresa con el ujú, accionariado, ¿no? ujú, Y cuánto logras motivar o no a tus compañeros. Y eso también es una parte muy importante del éxito, ¿no? de ujú, la empresa. Y eso probablemente no lo he manejado todo lo bien que hubiera podido. ujú. A nivel de socios, ¿intentaste captar inversores? Imagino que sí, ¿no, Andy? Sí, sí, de hecho Ujú, incluso hubo gente que querían meter más dinero de lo que terminaba metiendo, pero fui yo que les frenaba porque en su ujú, momento dado estábamos económicamente bastante bien y tampoco quería, en fin, quería ser prudente, ¿no? Eh, entonces teníamos lo típico, ¿no? La triple F, el Friends, Families and Fools, ujú, y luego también obtuvimos dinero bueno, de entidades públicas y luego donde se complicó, ¿no? Con los bancos y préstamos. Eh, en fin, hay que tener mucho cuidado donde se pone el aval personal. ya, ya. Y, y, bueno, en cuanto a errores, has hablado un poco de abarcar mucho como una posibilidad, que a lo mejor habiendo abarcado menos hubiese sido más factible, de cerrar muy tarde. ¿Qué más cosas crees que has aprendido Tendríamos que haber dedicado una partida a tema de venta, de ventas. O sea, no, Ujú, claro, es que cuando tienes unas herramientas que tienen su grado de complejidad, mm, es muy fácil de que sea un saco sin fondo, ¿no? O sea, está meter dinero en un UX y también ujú, fomentar en redes sociales y tal, pero, y claro, también cómo vas a realizar ventas si el producto no está completamente acabado o está más que mejorable, ¿no? ujú, En fin, el encontrar, es que también existen las preventas, ¿no? Esto en arquitectura pasa todo el rato. O sea, mira, te muestro aquí un plano, vamos a tener esto y si pones por adelantado un porcentaje, pues luego tienes ahí la casa, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es algo que no llegamos a explorar, que tampoco es nada fácil, ¿no? El, el que una empresa te adelante para algo que no existe y sobre un concepto, ¿no? Que te ponga dinero, ¿no? Pero ujú, se tendría que haber impulsado más aquello. También es verdad que coincidió, o sea, la empresa empezó en el 2009, que fue cuando empezó la crisis económica, ¿no? Precisamente, más o menos por esas fechas. Y claro, estando con una empresa como estas en España, eh, igual si no hubiera tenido pareja, posiblemente hubiera considerado hacer este emprendimiento en un lugar como Holanda, Reino Unido, donde igual hubiera sido potencialmente más fácil, ¿no? Pero ujú. bueno, eso también. Sí, sí, sí. Ujú. Mm, Bueno, y ahora, bueno, estás trabajando por cuenta ajena, estás más tranquilo, imagino. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, mis padres están más tranquilos. Y, y mi expareja con la que tengo sido con buena relación también está contenta por mí. Ujú, Y, y bueno, sí es curioso cómo uno, poco después de salir de la universidad, con un buen ingreso en Estados Unidos, ya estaba calculando para qué edad tendría mi primer millón de euros, dólares y no tardaría mucho al ritmo al que iba.
y ahora es volver a empezar de cero, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Bueno, pero vamos a ver si podemos terminar con un mensaje más positivo. No, lo he hecho, no me arrepiento, no me arrepiento. Sí, sí, bueno, el proyecto no ha funcionado. ¿Empezarías otra vez si tuvieras otra idea? Definitivamente, Ujú, sí, 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 sin duda. ujú. Sí, ¿Crees que los emprendedores tienen ahí como un gen que les lleva a intentarlo eternamente, ¿no? Ujú, ujú, puede ser, sí. También el aspecto del eterno optimismo, ¿no? Que si no ujú, lo tuviera me hubiera hundido, o sea, a nivel, yo qué sé, ujú, emocional, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí sigo y, eh, como diría, ujú. contento dentro de mi ignorancia hasta cierto punto, ¿no? Ujú, Eh, sí, no, y además que veo ideas de emprendizaje cada dos por tres, ¿no? Y a veces se ujú, me ocurre algo, miro en internet, oh, sorpresa, ya existe, ¿no? ujú, No, es bonito, ¿no? El crear algo de cero, el ver cómo nace, el verlo crecer. ujú, Lo único eso, hay que ser conscientes que los números son los números, ¿no? Y a nivel ujú, de tasas de éxito y de no éxito ujú. y los números de la cuenta bancaria y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Muy bien, Andy, pues te agradezco mucho tu testimonio, te deseo muchísima suerte y mucho ánimo, desde luego. José Antonio, muchas gracias.